Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se instala un servicio de DHCP en Windows Server, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que tenemos que hacer es instalar el servicio. Para ello nos vamos aquí al enlace de roles y características, avanzamos a la pantalla de selección de rol y buscamos el rol de servidor de DHCP. Marcamos, aceptamos las características adicionales y sin ningún otro cambio procedemos a instalar. Bien, una vez instalado, vemos que hacemos esto y aparece aquí el rol de DHCP. Ahora deberíamos proceder a configurarlo. Bien, antes que nada, siempre por precaución, cuando configuramos servicios, yo de forma temporal desactivo el cortafuegos para evitar interferencias y luego cuando el servicio esté debidamente configurado volveremos a levantar el cortafuegos y veremos si hay que realizar alguna excepción o abrir algún puerto en el cortafuegos para que el sistema funcione. Bueno, como es habitual en servidor, una vez instalado nos aparece aquí el aviso de que debemos configurar el servicio. En ese caso la configuración sencillamente es darle permiso o autorizar a esa máquina a funcionar como un servidor de DHCP. Fijaros que simplemente sale un listo y ya desaparece el aviso. Bien, en esos momentos no tenemos nada configurado, por tanto lo primero que tenemos que hacer es abrir la herramienta de gestión de DHCP y nos aparece esta ventana en la cual tenemos funcionando el DHCP en ambos protocolos y fijaros que no tenemos declarado ningún ámbito. En Windows lo llama ámbito. En ámbito es un pool o una colección de direcciones IP que yo puedo asignar a mis máquinas cliente. En paso no hay ninguna. Bien, para crear un espacio de direcciones IP es importante que compartan red con la IP que tenemos configurada. Recordemos que en nuestra tarjeta interna tenemos configurada la IP C192.168.0.1 con una máscara con 3 de clase C de 24 bits. Bien, por lo tanto, las IPs que tenemos que construir aquí tienen que ser del mismo espacio de red, si no, no serían compatibles. Por lo tanto, vamos a iniciar la creación del ámbito, yendo aquí arriba, botón derecho, ámbito nuevo. Bueno, aquí sale un asistente como casi todo en Windows, y la primera parte del asistente es ponerle un nombre al ámbito. Esto simplemente es un nombre descriptivo. Ponemos un nombre y una descripción y ahora pasamos a la parte más importante, que es definir el rango de direcciones IP que vamos a poder asignar. Evidentemente no puede empezar en la número 1 porque la número 1 pertenece al servidor, así que vamos a empezar, por ejemplo, para no poner la misma, vamos a empezar en la 100 y vamos a asignar de la 100 a la 150 50 direcciones IP. Fijaros que automáticamente, como ha visto que es una IP de la familia 192.168, nos asigna una máscara de 24 bits, pero eso lo podríamos modificar si quisiéramos, o bien con slider, o bien sencillamente modificarlo así, es que entonces es de 8 bits. Vale, vamos a corregir la máscara, por ese caso nos interesa una máscara de 24. La siguiente pantalla permite crear exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Pues significa eliminar alguna de las IPs que están dentro
del rango definido, en nuestro caso, alguna de las IPs que están entre la 100 y la 150. Pues, por ejemplo, podemos quitar un espacio que sea, por ejemplo, de la IP de la 110 a la 115. Y agregamos ese rango. Por tanto, estas IPs no se darán cuando llegue a la IP 109, saltará a la 116. Si lo que queréis quitar es una IP concreta, pues solamente ponéis IP inicial. Por ejemplo, voy a quitar la 149, la penúltima. Bueno, pues no pongo IP final, entonces simplemente es una dirección. Fijaros la diferencia entre un rango y una dirección suelta. ¿Vale? Muy bien. Podemos seguir adelante. Esto es la duración de las concesiones en un servicio de DHCP. Una vez se ha asignado una IP a una determinada máquina, se le garantiza la misma IP durante un periodo de tiempo definido. En ese caso son 8 días. Una vez asignada una IP, durante los próximos 8 días se asignará siempre la misma IP. Basada o caducada la concesión, pues la IP puede cambiar o no. Vamos a alargar la concesión, por ejemplo, a 10 días. A continuación, nos faltan algunas opciones, porque fijaros que las tarjetas de red, aparte de la dirección de red y la máscara, hay dos parámetros más, que son la puerta de enlace y los servidores de DNS. Y en ese asistente inicial, esos dos parámetros no se han definido. Entonces, podemos configurar esas opciones más tarde, es decir, activar el ámbito y posteriormente hacer ese cambio, o configurar las opciones adicionales ahora, que es lo que vamos a hacer. Y empezamos por la puerta de enlace. Y en ese caso, la puerta de enlace será el propio servidor. Es decir, los clientes de red mandarán los paquetes a la máquina servidor. Bien. Y el siguiente son los servidores de DNS. Si tuviésemos un Active Directory instalado, pues aquí pondríamos la DNS de base que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Como no tenemos en ese caso Active Directory, solamente hemos puesto el servicio de DNS, pues podemos usar esa DNS o dejarlo en blanco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a usar la DNS que pusimos, que era prueba DNS, ¿no? Recordemos la DNS que pusimos en el vídeo anterior, que era pruebadns.net, pues vamos a usar esa base. Y aquí ponemos el nombre de la máquina o la IP. Yo normalmente prefiero poner el nombre del equipo, hacer un resolver para que él me busque la IP correspondiente. Esos elementos de aquí, de momento los quitaremos, dejaremos la lista en blanco. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo todo en blanco. Así. Vale. ¿Cómo se llama el equipo? Bueno, si no recordamos el nombre, pues podemos venir a Sistema y echarle un vistazo al nombre, que en ese caso es servidor. Vale, pues vamos a colocar aquí servidor. Y vamos a pedir que nos resuelva su dirección IP. Y fijaros que consulta automáticamente la configuración de red del equipo y nos dice que su IP es esta. Pues vamos a agregar esa IP como servidor de DNS. En ese momento, él está comprobando que efectivamente hay un servicio de DNS en esa IP y lo valida y lo acepta. Si no lo hubiere, bueno, vamos a poner una IP absolutamente inventada. Si yo intento poner esto como servidor de DNS, intenta comprobarlo y va a dar un error porque en esa DNS, en esa IP no hay un servicio DNS debidamente configurado. Bueno, tarda un rato, hay que esperar que haga un timeout y ahí está. Es decir que no. ¿Estás seguro que quiere agregarla? Nos permite agregarla, evidentemente, pero nos advierte de que ahí no hay un servidor de DNS, así que ponemos que no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese nos lo ha aceptado porque efectivamente hay un servicio de DNS bien configurado en esa IP.
pasamos a la última parte, que es un servidor de WINS. El WINS es un protocolo bastante obsoleto de Windows, que se utilizaba en equipos previos o anteriores a Windows 2000. Como hoy en día está bastante obsoleto y bastante desactualizado, vamos a obviar esa pantalla. Si tuviésemos algún equipo, una impresora o una copiadora antigua que aún utiliza ese protocolo WINS y la tenemos configurada para que coja la IP de forma automática, pues deberíamos configurar esa pantalla, pero no es el caso. Así que hemos finalizado ya todas las opciones y ahora ya vamos a activar ese ámbito en ese momento y ya tenemos aquí nuestro ámbito, ¿de acuerdo? Definido. Fijaros que hay, aquí tenemos el conjunto de direcciones, las exclusiones y las concesiones. Aquí salen los equipos que han ido pidiendo las IPs en nuestra máquina y cuándo caducará su concesión. En ese momento no hay ninguna. Ahora, en cuanto cojamos el cliente y el cliente adquiere una IP de nuestro servidor de DHCP, pues aquí aparecerá y podemos monitorizar lo que va ocurriendo. En las opciones de ámbito pues vemos lo que hemos configurado, el enrutador, el servidor de DNS, etcétera. Vale, vamos a usar nuestro cliente y vamos a configurar su tarjeta de red en modo automático. Pues vamos aquí al servidor del cliente, vamos a ir a su configuración de red y en la tarjeta que está en red interna, perdón, no es esta, creo, no es esta, es la otra, es la 2, esta, que teníamos puesta una IP compatible con el servidor pero de forma manual, pues vamos a reconfigurar ese adaptador para que adquiere la IP de forma automática. De acuerdo, aquí tenemos la configuración que hemos establecido manualmente, pues ahora vamos a cambiar esto por una dirección automática y lo mismo ocurre con las DNS. Así que damos por buena esa configuración. Y bueno, vemos que efectivamente nos ha dado la primera que tenía disponible, que era la 100. Y lo demás, pues está perfecto. Bien, por lo tanto vemos que con el cortafuegos cerrado, el servicio está funcionando de forma óptima. Podemos comprobarlo también con el terminal. Bien, vemos que todos los datos de red han llegado perfectamente bien. Bien, lo que vamos a hacer es ahora activar el cortafuegos del servidor. Aquí sistema, firewall, y vamos a activar el cortafuegos de la máquina de servidor. Perfecto. Y ahora, ¿cómo podemos comprobar que el sistema sigue funcionando? Bueno, hay una forma bastante sencilla, que es hacer que se vuelva a pedir una IP. Lo podemos hacer por terminal, haciendo un release que suelta la IP y un renew que vuelve a pedir IP, o lo podemos hacer también con esa pantalla si cambia la configuración del adaptador y en ese momento desactivamos el adaptador y volvemos a activarlo. Y al volver a activar el adaptador lo que hace es reiniciar el proceso de petición de IP. Y ha ido perfectamente bien. Podemos consultar su estado y vemos que ha funcionado todo. Por tanto, aquí el cortafuegos no nos está creando
ninguna inconveniencia. Podríamos echar un vistazo a cuáles son los puertos correspondientes al servicio de DHCP. Pues para ello podemos ir a la red, es el 68 en el cliente y el 67 en el servidor. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver si tenemos realmente abierto ese puerto. Bueno, para ir más rápido, lo que podemos hacer es ponernos en la parte donde están las direcciones y ordenarlas. Ahí están, ¿veis? 67 y 68. ¿De acuerdo? Ya sabemos, y ya lo vimos en las DNS, que Windows, cuando instalamos un servicio, de forma automática nos añade las reglas correspondientes en los firewalls. De esa forma no tenemos que hacer esa manipulación de forma manual, pero si por alguna razón la regla no estuviera hecha, pues ya veis que hay que poner dos reglas de HTTP UDP, y abrir los puertos correspondientes de 67, 68. Vale, perfecto, pues ya tenemos nuestro servicio funcionando. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que hemos hablado antes de la concesión. Parece que no sale nada, pero si actualizáis la pantalla, bueno, vemos aquí que la IP 100 se ha activado a la máquina cliente prueba de DNSNet. Y fijaros que la expiración, este vídeo se ha grabado en día 3, pues la expiración es hasta el día 13, exactamente los 10 días que le habíamos dado de margen. Nos garantiza hasta el día 13 seguro que nuestra IP no va a cambiar. A partir de aquí, cuando la concesión caduque, pues si esa IP está libre, a lo mejor nos la vuelve a dar, pero si esa IP en el momento que nosotros nos conectamos de nuevo se ha reasignado, pues nos dará otra IP. Nos queda una cosa por ver, que son las reservas. No hemos visto esto antes porque solo se pueden generar reservas cuando el ámbito ha sido configurado y está funcionando. ¿En qué consiste una reserva? Consiste en asignar de forma indefinida una IP, es decir, es una concesión que no tiene caducidad, es permanente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea esa reserva? Pues se utiliza un parámetro de las tarjetas de red que es la dirección MAC. También la llaman dirección física o dirección hardware. Se utiliza este parámetro porque es un parámetro fijo en una tarjeta de red. Este parámetro no va a cambiar, es como un DNI o una matrícula de esa tarjeta de red. Pues si nosotros queremos crear una reserva para nuestro cliente, lo primero que necesitamos es saber cuál es su dirección MAC. Bueno, pues ¿cómo podemos averiguar la dirección MAC? De muchas formas, pero la más sencilla es irse a la tarjeta de red, a la configuración del adaptador, y cuando ponéis el estado, en los detalles, aquí aparece su dirección física, es esto, 080027 BD 923D. BD o B0. Vamos a aumentar esto. Es un B0. Vale. Esta dirección física son pares de 8 bits. Y como está codificada en hexadecimal, podemos encontrar los caracteres del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Y no importa si son mayúsculas o minúsculas porque no son
letras, sino que son dígitos hexadecimales. En el hexadecimal no se tiene en cuenta la mayúscula. Una D minúscula es lo mismo que una D mayúscula. La separación, aquí usa guiones, a veces se usan 2 puntos o espacios. Según en qué ámbito estemos, quizá hay que probar varias opciones. Muy bien, pues una vez tenemos la dirección física de nuestra tarjeta de red, nos vamos al servidor y vamos a crear una reserva. Para ello, ponemos aquí y hacemos reserva nueva. Y vamos a ponerle un nombre, PC cliente. Y evidentemente la reserva tiene que estar dentro del margen dinámico. O no, ¿vale? Podríamos poner una reserva fuera. Pero fijaros que ya nos fija 2 números. Bueno, vamos a poner una reserva, por ejemplo, la 10. Y aquí tengo que poner la dirección MAC. Bien, pues la dirección MAC hemos dicho que era 0800 27B0 92 3D. Y una descripción: reserva del cliente. Y estos 2 protocolos, el BootTP es un protocolo que está disponible en arranque. Hay ciertos programas que actúan en arranque y necesitan que la máquina tenga una IP válida, pues necesitaríamos este protocolo funcionando. Aquí lo mejor es dejar ambos y ya está. Bien, ya tenemos la reserva. Fijaros que esta reserva, si actualizo la pantalla, no está ejecutada. En las concesiones, fijaos que hay una reserva inactiva. Significa que el PC cuya IP hemos reservado aún no ha ejecutado o aún no ha pedido IP y por tanto no se le ha asignado a esta reserva. Es que si yo reservo una habitación de un hotel, pues hasta que no hago el check-in, esta reserva está pendiente. Bueno, pues vamos a renovar la IP de nuestra máquina cliente y vamos a ejecutar la reserva. Bien, está trabajando y ya tiene. Vamos a echar un vistazo a la IP. Genial, fijaos que ha cogido la IP que le habíamos reservado. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido o qué vemos en el otro lado? Bueno, si actualizamos esta pantalla van a pasar 2 cosas. Que la concesión va a desaparecer porque ya no tiene esa IP concedida y la reserva se activará. Ahí lo tenemos. Genial. Entonces, nuestra máquina cliente va a tener de forma permanente la IP 0.10. Hasta que, pues yo venga aquí y por alguna razón elimine esta reserva, entonces ese PC volverá a coger su IP del pool de direcciones disponibles. Fijaros que la reserva nos ha permitido coger una IP fuera del rango de IPs que asigno de forma dinámica. Lo que sí tiene que estar es dentro del ámbito, o sea, tiene que ser una IP con base 192.168.0, eso sí, pero no tiene por qué estar en el margen 100.149. Bueno, pues ya hemos visto que es muy sencillo configurar un servicio de DHCP en Windows con todas sus opciones. Pues aquí dejamos este vídeo y nos vemos en el próximo servicio.